Bueno, son las 15:24. Eh, Entré justo a las 15:15. eh, y hasta ahora no ha entrado nadie. De todas maneras, igual le envié los links a las personas apropiadas justo sobre la hora. Así es que, de todas maneras, vamos a esperar un ratito más. ¿Ya? Pero de todas formas, en caso de que no entre nadie, vamos a proceder a grabar la clase. No nos queda de otra. Voy a pausar por mientras el video, ya que no tiene sentido estar grabando mientras tanto, ¿cierto? Ahí sí. Para poder responder de manera rápida, normalmente la idea es justamente refrescar la memoria con conceptos que tenemos que andar trayendo, por así decirlo de alguna forma, andar trayendo en algún bolsillo de la mente, ¿sí? Cosa de poder meter la mano al bolsillo y sacarlo de inmediato. ¿Ya? Entre esas cosas, no sé si recordarás, pero alguna vez yo les dije, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, hasta la raíz cuadrada de 5, por supuesto, más o menos, por ahí, o dentro de las 10 primeras unidades de los números, raíces cuadradas, más o menos saber sus resultados. ¿Ya? Son cosas que hay que tener siempre ahí a la mano, a un clic del pensamiento. Bien, vamos a avanzar entonces para ver qué cosas vamos a tener que tener a un clic. Lo primero que vamos a hacer en este taller, bueno, ya se lo adelanté, la idea es justamente hablar de un tipo de reforzamiento o profundización en los aprendizajes que se van a trabajar en matemática común, con la profesora Solange. ¿Qué se ha visto o qué hemos recordado de alguna forma del temario de PTU? De acuerdo a lo que se ha estado trabajando, en matemática común estamos hablando siempre del eje de números todavía. Les recuerdo que de acuerdo a la, a la estructura eh, académica que estamos viviendo en este momento, es como más complejo avanzar más rápido, ¿ya? Pero si hemos avanzado, lo que hemos avanzado lo hemos avanzado bien, ¿ya? Hemos estado seguros de lo que estamos haciendo y por supuesto de que hemos profundizado en eso. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere cuando desde el ministerio nos dicen que menos es más. Tal vez aprendamos menos cantidad de contenido, pero lo que vamos aprendiendo lo vamos aprendiendo con mejor calidad, ¿cierto? Entonces, hasta aquí hemos estado trabajando solamente con el eje de números, ¿ya? Y por supuesto que estamos hablando de trabajar con ese eje, trabajar con esos conjuntos que tienen que ver justamente con sus operaciones. Y entre esas operaciones hemos de alguna forma invertido en trabajar con porcentaje, invertido tiempo. Luego de eso, entonces, ¿qué vamos a ver en esta fase? Bueno, ahí aparece claramente entonces que vamos a revisar potencia, raíces enésimas y logaritmos. Esta clase va a ser, en realidad, yo diría, de acuerdo a los conocimientos que ustedes manejan, más o menos cortita. De hecho, va a ser solamente para refrescar la memoria, de manera que cuando lleguen a la clase con la profesora Solange, tengan las cosas bastante más a la mano, como se los dije al comienzo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Las potencias y sus propiedades. Estamos hablando de las potencias principales, nada tan elaborado, ¿ya? Y es por eso justamente que vamos a recordar desde el comienzo qué son las potencias, ¿ya? Y tenemos entonces la respuesta inmediata. Si tenemos la potencia a elevado a n, esta se representa el producto que tiene n veces el número a. O sea, algo que hemos repetido ya, pero infinidad de veces, la A que está en la posición de base en esta potencia se multiplica a sí misma, ¿ya? Y se multiplica a sí misma varias veces. La pregunta obvia para eso entonces sería, ¿cuántas veces? Eso me lo va a indicar obviamente la letra n, que está en la posición de exponente, ¿ya? A eso se refiere entonces que se multiplica n veces el número A, ¿ya? Se multiplica a sí mismo. Entonces, bueno, como usted ya conoce el concepto y ya sabe cómo funciona, en realidad lo único que le queda por hacer con respecto al concepto de potencia, a la definición de potencia,
es simplemente que de aquí en adelante, cuando a usted le toque explicarlo, no utilice más allá de 5 o 6 frases o 6 palabras en una misma frase, ¿cierto? Si no nos vamos a estar dando vuelta por todas partes de mis conocimientos, porque ya tengo bien clarito de qué se trata. O sea, de aquí en adelante vamos a entrar a medir lo que es más la parte cognitiva, lo que está en la memoria, lo abstracto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, de acuerdo al concepto, tenemos acá 3 ejemplos que son sumamente claros. Tenemos 3 elevado a 2, que significa obviamente 3 por 3, y su resultado correspondiente. Tablas de multiplicar con las potencias son imprescindibles, chiquillos. ¿Ya? Más de alguno me podría decir, ya, pero si estamos en cuarto medio, me sé las tablas de multiplicar, pero no crea, me he topado con muchos casos que saliendo incluso de cuarto medio, todavía no se sabe las tablas de multiplicar. En el siguiente caso tenemos 2 elevado a 5, que obviamente significa que el 2 se multiplica por sí mismo 5 veces, resultado inmediato 32. ¿Ya? Luego tenemos 10 elevado a 3, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? En este caso hay una eh, por decirlo de alguna forma, hay una especie de truco en las potencias de base 10. ¿Ya? Si usted recuerda, también lo hemos conversado muchas veces, bastaría con que yo voy a contar, voy a observar el exponente, que en este caso es 3, y luego de haber escrito el 1, de acuerdo al mismo exponente, le agrego la cantidad de 0. O sea, si en este caso el exponente es 3, le agrego 3 números ceros y obtengo inmediatamente el resultado de la potencia. O sea que si tuviese, por ejemplo, 10 elevado a 7, escribo un 1 y luego le escribo 7 ceros y obtengo inmediatamente el resultado. Sin olvidar contar de atrás hacia adelante de 3 en 3 para ir agregando los separadores numéricos, ¿cierto? De las decenas, de los miles, de los millones, etc. Ok. Hasta ahí me imagino que no habrá alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al concepto? ¿No? Ya sabe que puede abrir micrófono y hacer consultas sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien. El silencio otorga, así que avanzamos. Esto bastará solo con que lo lea y lo verifique, más bien, porque ya esto yo creo que pucha, le hemos dado tan seguido a esta cantidad de procedimientos de las propiedades de las potencias, que yo creo que más de alguno de ustedes ya debe estar aburrido de esto. Pero créanme, a la hora de rendir una prueba, sobre todo si se trata de un ingreso a la universidad, hay cosas que uno piensa que ya lo tienen aburrido de tanto que se le enseñaron, pero créanme, llega ese momento y fijo que alguna neurona se revienta y ahí se me olvidó algo. ¿Ya? Entonces, ojo, cuidado. Hay que tratar de expandirlo simplemente en el área del cerebelo. Tenemos entonces, en el primer caso, caso número 1, toda potencia cuyo exponente sea 0 va a ser siempre equivalente a 1. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces se confunde la primera y la segunda propiedad. ¿Ya? No sé por qué motivo, pero suele suceder más o menos seguido. Se confunden ahí entre la primera y la segunda propiedad. ¿Ya? Pero no se preocupe, basta con que recuerde una sola de las dos y la otra va a caer por sí sola. Entonces tenemos que, le repito, toda potencia con exponente cero va a ser siempre equivalente a 1, no importando qué tan grande o qué tan pequeño sea la base. Si está elevado a 0, sin discusión alguna, equivale a 1. Luego tenemos a elevado a 1. Si el exponente es 1, el resultado es igual a la base. ¿Ya? Debido justamente a lo que es el concepto de la potencia. ¿Ya? El concepto me dice, o la definición de potencia me dice, se multiplica la base a sí misma. ¿Ya? Pero eso en el fondo me dice cuántas veces tengo que escribir la base para poder multiplicarla, ¿cierto? Y acá me dice, escriba la base una sola vez. Entonces quiere decir que es simplemente igual a escribir la base una vez y sería todo con respecto a el resultado, tomando la definición como la explicación de esta propiedad. ¿Ya? Entonces, toda potencia elevada a 1 es igual a su base y se acaba el problema. Vamos a admitir a Angelo y es el último. Ya. 3. Note que las bases son iguales y lo que es distinto acá son los exponentes. ¿De acuerdo? Tengo a elevado a p por a elevado a q. Y en este caso, como usted ya lo sabía,
cuando las bases son iguales, si estamos multiplicando, se conserva la base y se suman los exponentes. Y ojo que más adelante hay otra multiplicación de potencia, pero cambia brevemente algo que me hace obviamente cambiar el resultado, ¿cierto? ¿Ya? Pero en este caso, si las bases son iguales, se conserva la base y se suman los exponentes. Y acá la relación que usted tiene que tener ingresada en su grupo inicial de neuronas es que si la propiedad habla de multiplicación de potencias, entonces esa multiplicación está directamente relacionada a la suma. ¿Ya? Multiplicación de potencia, suma de exponentes. ¿De acuerdo? División de potencias, ojo, de igual base, división de potencia, entonces, resta de exponentes. Así de sencillo. ¿Ya? Y no hay mucho que agregarle. Simplemente se puede comprobar a través de potencias, obviamente, numéricas, que lo vamos a hacer. ¿Ya? Ponga atención con la propiedad número 5, que también es multiplicación, yo ya se lo adelanté. Multiplicación de a elevado a p por b elevado a p. ¿Qué es lo que es idéntico en este caso? Si usted observó, se va a dar cuenta de que lo idéntico en este caso es el exponente. ¿Ya? Sigue siendo multiplicación, al igual que la propiedad número 3, pero ya las bases no son iguales. Lo que son iguales son los exponentes. Y eso me dice entonces que como los exponentes son iguales, entonces justamente a ese elemento, al exponente, al que debo conservar. Y ahí está conservado. ¿Y qué hago con las bases? Obviamente las multiplico. ¿De acuerdo? Entonces, a elevado a p por b elevado a p sería a por b elevado ambos a p, una vez resuelta la multiplicación. ¿Ya? Y lo mismo en el caso de la división. Si los exponentes son iguales, dividimos sus bases, conservamos el exponente. ¿Ya? Muy bien, así de sencillo. Con respecto a las tres últimas, estas tres últimas tienen que ver con una especie de, entre comillas, conversión. ¿Ya? Estamos hablando de que la forma de la potencia no va a llegar directamente a un resultado numérico de manera inmediata, sino que, o puede hacerlo, pero previamente, de todas maneras, igual tengo que hacer alguna especie de procedimiento, ya sea mentalmente o de manera escrita. ¿Ya? En el caso de la propiedad número 7, tenemos de que si una potencia está elevada a un segundo exponente, a un tercer exponente, a un cuarto, a un quinto, a un n exponente, yo voy a tomar todos esos exponentes y los voy a multiplicar. ¿De acuerdo? Y posteriormente habría que resolver la potencia. Aunque si se me pide aplicar propiedades, yo solo debo hacer eso, no resolver la potencia. ¿Ya? Eso lo tienen que tener bien presente. Si el enunciado del problema o del ejercicio dice aplique propiedades, usted tiene que llegar hasta ese punto, hasta aplicar la propiedad, no hasta la resolución de la potencia. ¿Ya? Entonces, con respecto a la número 7, se lo reitero, simplemente conservar la base y multiplicar los exponentes. Le repito, pueden haber 2 exponentes, 3 exponentes, 4 exponentes, pero si es una sola la base, siempre se van a multiplicar esos exponentes. Ok, revisemos la número 8. Acá están, en estos dos casos está lo que yo le decía hace poquito, ¿ya? Una especie de transformación de la potencia. Esta transformación, la de la propiedad número 8, es con respecto al inverso fraccionario. ¿Cuándo aplico el inverso fraccionario? Ahí está el requisito, se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Cuando el exponente es negativo. ¿Ya? Si el exponente es negativo, sin importar cuál sea la cantidad, simplemente lo convierto en el inverso fraccionario. ¿Qué debo recordar para aplicar este inverso fraccionario? Debo recordar que todo número, y esto no me deja fuera las potencias, al contrario, la potencia es un número, ¿cierto? Entonces debo recordar que todo número está dividido siempre por 1. Entonces, cuando yo vea que el exponente es negativo, voy simplemente a recordar que hay un 1 dividiendo y lo voy a interpretar como fracción. Lo interpreto como fracción y giro esa fracción, la invierto. Y el 1 que estaba dividiendo ahora queda visible, obviamente, porque queda en el numerador, ¿ya? Y el exponente de la potencia de negativo pasa a ser positivo. Y luego resuelvo o sigo el ejercicio dependiendo de cómo haya sido planteado.
¿ya? Pero lo más importante en este caso es que si yo observo que el exponente es negativo, puedo, de acuerdo al ejercicio, inmediatamente aplicar el inverso fraccionario. Y en la última propiedad, ¿ya? Acá yo tengo un truco que me parece que en algún momento yo se lo había enseñado. Yo, para recordar esto, yo tengo un truco. Yo siempre pienso, en vez de pensar en x partido y, en el exponente, pienso en un medio, 1 partido 2. ¿Por qué me sirve eso para todo? Porque resulta que tanto el 1 en la posición de exponente como el 2 en la posición de índice de la raíz, ambos no se deben escribir. ¿Ya? Recuerde que todo elemento elevado a 1 es lo mismo que su base. Por lo tanto, si yo obtengo exponente 1, no lo necesito escrito precisamente. ¿Ya? Y si tengo un 2 que va en el índice de la raíz, tampoco lo necesito escrito, porque la raíz cuadrada es la raíz más pequeña de todas. Entonces, de esa forma me acuerdo dónde va cada uno. En ese caso, correspondería que el 1 va en la posición de la X y que el 2 iría en la posición de la Y. Por lo tanto, acá me quedaría raíz cuadrada de a elevado a 1. Y como ese 1 no se escribe, simplemente me quedaría raíz cuadrada de a. Y con eso, ese pequeño concepto con respecto a un medio, me sirve para recordar todo lo demás. ¿Ya? Que es un camino más o menos seguro. ¿Ya? Entonces, basta con recordar la posición del numerador y el denominador en la expresión en su forma radical. Vamos a avanzar. Propiedades de las potencias. Vamos a resolver los siguientes ejercicios indicando propiedades utilizadas. ¿Ya? Entonces, Diego, yo sé que está por ahí, pero no sé si está poniendo atención. Diego Holguín, ¿me podría decir qué debo hacer en el primer ejercicio? Sumar lo exponente, ¿no? Ya, ok, y eso quiere decir que el resultado sería equivalente a... A 2 elevado a 8. Estupendo, muy bien. 5 más 3, como usted me dijo, sumar los exponentes, y efectivamente eso nos daría 2 elevado a 8. Ahora, ojo, le vuelvo a insistir, si el enunciado a mí me dijera aplique propiedades, entonces yo llegaría hasta ahí, hasta 2 elevado a 8. Pero si el enunciado me dice, lo que me dice en este caso, resuelve los siguientes ejercicios, ¿ya? Indicando cuál es la propiedad utilizada, entonces estoy obligado a llegar al final y eso quiere decir resolver la potencia. 2 elevado a 8, como usted ya sabe, significa 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces, lo que nos daría entonces 256. Bien, Diego. Holguín se anotó un poroto. Veamos, en la letra B, ¿a quién tenemos un poquito más abajo? A Génesis. ¿Qué deberíamos hacer en la letra B para aplicar potencia Génesis? Páez, se encuentra por ahí. El origen de todo. Aquí está, aquí está. Ahí está Génesis, muy bien. ¿Qué deberíamos hacer? Fíjense que las bases son iguales, pero las potencias se están dividiendo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Poner la misma base y restar los exponentes. Estupendo. Muy bien. Eso quiere decir que por lo menos está mirando. Ya, tenemos entonces la base. 2 tercios elevado a 3 menos 1, ¿cierto? Restar los exponentes, como dijo Génesis, que obviamente eso nos daría elevado a 2, exponente 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué debo hacer para resolver eso, Benjamín Verdugo? ¿Cómo se resuelve 2 tercios elevado a 2? Benjamín, ¿estás por ahí? Benja, tiene la boca llena, parece estar almorzando. Ya, no importa. Significa obviamente que la base se multiplica a sí misma, ¿cierto? Y eso por lo tanto quiere decir que eso equivale a 2 tercios por 2 tercios. Y como todos ustedes ya lo saben, desde hace mucho tiempo atrás, multiplicar dos fracciones significa multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Por lo tanto, esto equivale a 2 por 2 y 3 por 3. ¿De acuerdo? Bien, en la número 3, no quiero poner en aprieto a nadie, pero este tiene, digamos que medio peldaño, ni siquiera medio, ¿ya?
pero digamos que tienen medio peldaño más de dificultad. A ver, Eduardo Correa, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Qué deberíamos hacer, Eduardo? En el primer término, un tercio elevado a menos 2 hay una propiedad de base con exponente, de base fraccionaria con exponente negativo. Entonces, se invierte la base y el exponente queda positivo, quedando al final 3 elevado a 2. Después, en la potencia de una potencia donde hay un exponente afuera del paréntesis, se multiplican los exponentes, quedándome 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4. Y eso, y hay propiedad de base y se suman los exponentes ahí en multiplicación. Y me queda 3 elevado a 6. Si se hace esa operación me daría 729 al final. Excelente, Eduardo. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir y te voy a dejar haciendo la clase, ¿ya? Muy bien, Eduardo, te pasaste. Muy buen resumen del ejercicio. Como decía su compañero, en la primera potencia, como el exponente es negativo, aplicamos el inverso fraccionario, ¿cierto? Y en la segunda potencia multiplicamos su exponente debido a su propiedad, ¿ya? Por lo tanto, en el primer caso tenemos, fíjense, un tercio quedó convertido en 3 partido por 1. Pero recuerde que el 1 al ser divisor, en el fondo ya no lo voy a utilizar para nada, por lo tanto me queda 3 elevado a 2. ¿Ya? Y luego 3 elevado a 2, y esa potencia elevada nuevamente a 2, sería 2 por 2, que equivale obviamente a 4. Es por eso entonces que llegamos a 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4. Y, como bien dijo Eduardo, entonces bajo esta circunstancia, como las bases son iguales, conservamos la base, sumamos los exponentes, y al resolver, exactamente lo que dijo Eduardo, nos daría 729. Estupendo, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con alguno de los ejercicios? ¿Está todo claro hasta ahí? Esperemos que así sea. Avancemos. Actividad 2. Aplica la propiedad de potencia para expresar como un solo radical. ¿Ya? O sea, aquí lo que me están pidiendo en el fondo es tomar un conocimiento anterior, ¿ya? Que ya hemos trabajado, que tiene que ver ya no solo con la propiedad de potencia, sino que en algún momento, en algún punto también va a haber que aplicar propiedad de raíz. ¿Ya? Por ser el primer ejercicio, entonces lo vamos a ir resolviendo juntos. Observe que el primero dice 35 sobre 2 elevado a 3 medios. ¿Ya? Entonces, ¿quién está en la posición del X? El 3. ¿Y quién está en la posición del 2? Perdón, del Y, el 2. ¿Ya? Y eso ya le está dando a usted una pauta. ¿Ya? Recuerde que la imagen que yo le di al comienzo es que piense como que estuviese elevado a un medio. El 1 iba en el exponente y el 2 iba en el índice de la raíz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo lo comparo eso con la primera potencia que tengo acá, fíjense, 35 sobre 2 elevado a 3 medios, quiere decir entonces que el 3 debiera quedar como exponente y que el 2, que está en el denominador, debiera quedar como índice de la raíz. De la misma forma sucedería con la segunda potencia, ¿de acuerdo? Ok, pero hay algo entre medio. Vamos revisando. ¿Qué propiedad de potencia podemos utilizar? Demian, ¿levantaste la mano? Demian, no te veo. Sí, levante la mano. Dígame, ¿cuál es su duda? Que como los dos son 3 medios y hay una división con... ¿Sí? No me equivoqué, que tenían que ser los dos iguales de abajo para que se restaran los de arriba, ¿cierto? Claro, las bases tendrían que ser iguales. Efectivamente. Ya. Efectivamente, Ya, si las entonces bases siga con la fueran clase, iguales, yo corazón. simplemente podría restar los exponentes. ¿Ya? Pero, fíjate en el enunciado. El enunciado dice, aplicando las propiedades de potencia para expresar como un solo radical. Entonces, ¿hacia dónde nos está dirigiendo la pregunta? Nos está dirigiendo hacia la conversión. ¿Se acuerda que en las últimas dos propiedades yo le dije, entre comillas, que hay que convertir la potencia en otra cosa? Entonces, justamente para allá nos está llevando la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, fíjense en lo que está sucediendo acá. ¿Qué sucedió? Es una división de potencia, pero las bases no son iguales. ¿Qué es lo que era igual? Lo idéntico eran los exponentes. ¿Sí? ¿Ya? Ahí los tenemos, se los estoy indicando. Entonces, como los exponentes son iguales, eso me dice que yo puedo resolver la división, ¿cierto?
y al resolver la división voy a mantener el exponente. ¿Ya? Se lo recuerdo una vez más, la idea era, en la división de potencias, si las bases eran iguales, conservábamos las bases. Nuevamente, en la división de potencias, si los exponentes son iguales, a quien conservamos entonces es el exponente. Y es justamente lo que estamos haciendo en ese siguiente paso. ¿Ya? Entonces estamos aplicando la propiedad de la división primero, con exponentes iguales. Propiedad de división de potencias con exponentes iguales. Veamos el siguiente paso. Se aplica la división de fracciones. ¿Ya? Obviamente yo le estoy enseñando uno de los caminos. No es el único camino, y si usted llega al mismo resultado, obvio que va a estar tan correcto como este. ¿De acuerdo? Entonces, resolvemos. Le recuerdo algo de que no se le quede enredado por ahí en alguna neurona vaga, que para dividir dos fracciones, normalmente operamos multiplicando cruzado, comenzando la multiplicación en el numerador que está al lado izquierdo, arriba a la izquierda, por ahí comienza la multiplicación cruzada. Entonces esto equivale a 35 por 4, que es lo que está ahí, y 7 por 2, que es lo que está en el denominador. Resolviendo ambas multiplicaciones tenemos esos resultados, 140 sobre 14. ¿De acuerdo? Ahora recuerde que me están pidiendo aplicar la propiedad, ¿ya? Por lo tanto, lo que más me conviene en este caso, obviamente, va a ser aplicar inmediatamente esa expresión. Déjenme cambiarlos de lugar porque ahí sí. ¿Ya? Pregunta Joel Castillo, ¿de dónde apareció ese 10? ¿Me está complicando la vida ese 10? Joel, Esa es la división entre 140 y dividido en 14. estupendo, muy bien. Tiene toda la razón su compañero Joel. El 14 cabe, obviamente, 10 veces en 140. Y es por eso entonces que se resolvió la división y me queda 10 elevado a 3 medios. Y finalmente, ¿cuál sería la expresión equivalente a la raíz? Nicole, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Nicolcita, entonces, ¿cuál sería la expresión radical equivalente a eso? O sea, o convertido en raíz. ¿Cómo nos quedaría? La raíz... Creo que sería como la raíz de 10 y con el 2 arriba y o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Ya, uno tiene que ser exponente y el otro tiene que ser índice. ¿Cuál de los dos sería exponente? ¿El 3 o el 2? El 3, creo. Ya, y obviamente entonces para ti el 2 sería el índice. Sí. O sea que sería la raíz cuadrada de 10 elevado a 3. 3. Revisémoslo, po. Mira, Nicole, está excelente. Tiene que tenerse más confianza, yo ya le he dicho eso varias veces, ¿eh? Sí. Usted tiene que confiar eso, tiene que confiar más en usted misma. Está excelente su raciocinio. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 10 elevado a 3. Estupendo. Ahí tenemos entonces el paso a paso de esta segunda actividad. Vamos a la actividad número 3. Acá ya subimos otro peldaño en la escalera de en realidad medio peldaño más también, en la escalera de la complejidad. Quiero que observen las potencias. Tenemos x elevado a 3, primera potencia. Segunda potencia, x elevado a 2 más a. Ojo, ahí el exponente es un exponente compuesto, 2 más a. La tercera potencia también tiene un exponente compuesto, que en este caso es 3a más 2. Pero todas las potencias tienen la misma base. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debiera ser nuestro primer paso para resolver esto? Para eso, observando que todas las bases son iguales, voy a mirar qué hay entre las potencias. Lo primero que tengo acá es una división y lo segundo que tenemos acá es una multiplicación. ¿Ya? Entonces, piénselo de la siguiente forma. Si multiplico o divido potencias que tengan siempre la misma base, entonces eso me permite, abre de comillas, conservar la base de todas las expresiones de potencia que hay ahí. O sea,
voy a dejar solo una base, y como son todas iguales, obviamente puedo aplicar la propiedad, tanto de la división como de la multiplicación, porque en todas ellas estoy trabajando con la misma base, ¿ya? Entonces, dada esa situación, pregunta, ¿qué deberíamos hacer con el primer exponente con respecto al segundo y con el segundo exponente con respecto al tercero? Melitza Parra, ¿está por ahí? Melitza, con que me diga una sola de las dos cosas que hay que hacer, estamos conformes. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, qué tengo que hacer con el primer exponente y el segundo exponente? ¿Qué operación debo aplicar entre ellos dos? Perdón, no estaba escuchando. Restar. Pero míralo, pégale la mirada, si es súper sencillo, mira, ahí te lo estoy indicando con el puntero del mouse. El 3 y el 2 más A, con esos dos exponentes, ¿qué operación debo resolver entre ellos dos? Fíjate que las bases son iguales y estamos dividiendo. Hay que restar. Estupendo, muy bien. Ahora, después de escribir esa resta, ¿qué debería hacer a continuación con el tercer exponente, Melissa? Que es 3A más 2. Sumar. Estupendo, ¿ve qué sencillo? ¿Ya? Muy bien. Bien hecho, Melissa. Entonces, como con la pista que yo les di al comienzo, conservamos la base. Bueno, ahí ya prácticamente está descrito el paso a paso, ¿cierto? Ahí dice, se aplica la propiedad de división y multiplicación de potencia igual base, poniendo atención en la suma y en la resta de los exponentes. Ojo, poniendo atención en la suma y en la resta de exponentes. ¿Por qué se hace hincapié en poner atención? Porque normalmente al escribir rápido ya sabemos cómo se hace y todo lo demás, entonces nos confiamos mucho. Por eso es que su atención debe estar puesta al 100% al resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces no vaya a ser cosa de que usted se pone a escribir los exponentes y al final los suma todos, o los resta todos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y además, hay un paso previo. Fíjese, acá tenemos 3, x elevado a 3, dividido por x elevado a 2 más a. Y ahí está la resta que le corresponde a los exponentes. 3 menos 2 más a. Y ojo, el 2 más a se trabaja en este caso como un binomio, es decir, lo estamos encerrando en un paréntesis. ¿Por qué lo estamos encerrando en un paréntesis? Diego, ¿por qué crees tú que lo estamos encerrando en un paréntesis? Para que no sea la suma completa, pues tiene que separar los dos, ¿cómo se dice? Las dos cositas de arriba, pues hay que separarlas. Ya, sí, algo tiene que ver con lo que me estás indicando, pero principalmente, Diego, principalmente, eso es lo que nos interesa más, eso que te estoy indicando con el puntero del mouse, ¿ya? Porque aquí hay una resta, entonces esa resta finalmente tiene que afectar a los dos elementos de este exponente, tanto al 2 como a la letra A, ¿ya? Entonces, como los tiene que afectar a los dos, lo encierro en un paréntesis para que eso no se nos olvide, para que no se me olvide lo que viene después. Te repito, ese menos tiene que afectar tanto al 2 como al A, ¿ya? Ok, Eduardo, dime. Sí, para aclarar que ¿por qué se pone un paréntesis ahí? Porque el 2 más a, por la regla de los polinomios, de los binomios, monomios, 2 más a es un solo término. Así que Correcto, si esto sin el exponente, estoy considerando el 2 más a como si fueran dos términos o más. Pero no, estupendo, tiene aquí toda la no. razón. El hecho de que yo no coloque el exponente, ese menos que está adelante solo consideraría al número, ¿cierto? ¿Ya? Y no me estaría considerando al A. Estamos hablando del segundo exponente. Y efectivamente, como se dice su compañero, en la regla del polinomio, la idea es que si voy a restarle un elemento compuesto, como en este caso es 2 más A, ese menos tiene que afectar obviamente a los dos elementos que están en ese exponente. ¿Ya? Ok, vamos resolviendo esto. Tenemos entonces, fíjese en lo que sucedió, que es justamente la razón de usar el paréntesis, la segunda razón de usar el paréntesis. Como le dije, ese menos afecta al 2, por lo tanto me quedaría menos 2, ¿cierto? Pero el menos también afecta al segundo componente de este exponente, que es A. Por lo tanto me quedaría menos por A, que obviamente nos daría menos A. ¿De acuerdo?
Ahora, a continuación vienen solo sumas, por lo tanto ahí no es necesario colocar ningún paréntesis, ya ahí no rige ninguna multiplicación de cargas, estamos simplemente sumando, ¿de acuerdo? Entonces agregamos más 3a más 2, que son parte del último exponente en la operación original. Luego de eso entonces resolvemos. Algebraicamente usted ya debe saber esto, ¿ah? Algebraicamente hablando, usted solo puede sumar números con números y letras con letras, ¿ya? Entonces quiere decir que al resolver, sumar o restar, en este caso tenemos entonces que al resolver números con números nos estaría dando 3 y al resolver letras con letras nos estaría dando 2a. Por lo tanto, el resultado en este caso corresponde a la alternativa de la letra, ahí está, de la letra C, está marcada en un recuadro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay dudas con eso? ¿No hay dudas? Ok, me voy a apurar un poquito. Igual empezamos más tarde, así que no hay problema, todavía nos queda un poquito de tiempo. Entonces, determina el valor de, en la actividad número 4, 2 elevado a 0, más 4 elevado a 1 medio, menos 2 tercios elevado a 2. Y veamos. María, ¿a cuánto me equivale la primera potencia? María, ¿está por ahí? 1. Estupendo. Muy bien. Demian, ¿a cuánto equivale la segunda potencia? A 2. Excelente, Demian. Estamos bien, ¿ah? Muy bien, Demian. Equivale a 2 porque esto, en definitiva, si lo transformamos en raíz, nos quedaría la raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Y obviamente la raíz cuadrada de 4 equivale a 2. Estupendo. Valentina, si estás por ahí, 2 tercios al cuadrado, ¿a cuánto equivale? A 4 novenos. Muy bien, se pasaron. Los amo a todos. Entonces, si aplicamos las tres propiedades, aplicando propiedad de potencia, tenemos 2 elevado a 0 es 1, 4 elevado a 1 medio es la raíz cuadrada de 4, que es 2, y 2 tercios elevado a 2, que es 4 novenos. Por lo tanto, esa sería nuestra operación final. 1 más 2 menos 4 novenos. Que al resolver, ups, ahí ya no entendí nada. ¿Quién me lo explica? Quedé colgado. ¿Quién me lo puede explicar? Mínimo común múltiplo. Muy bien, el mínimo común múltiplo ya sería 9, ¿cierto? Muy bien. ¿Y luego de dónde apareció ese 9? ¿Quién me puede decir cómo llegó 9 ese por 9? 1. Exacto, ya, muy bien, pero más que la multiplicación con el 1, en realidad sería, ¿qué hay debajo? Ahí, ¿qué hay debajo del 1? Un 1, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántas veces cabe ese 1 que está ahí debajo? ¿Cuántas veces cabe en el 9? Cabe 9 veces, y 9 por 1 es 9. Muy bien. En el siguiente caso, debajo del 2 también hay un 1, ¿ya? Y se va a interpretar de la misma forma. Este 1 que está debajo del 2, ¿cuántas veces cabe en el 9? 9 veces. Y 9 por 2 equivale a 18. Es por eso que apareció el 18. ¿De acuerdo? Y finalmente, después del menos, acá ya tengo un denominador, así que no tengo que pensar en un 1 ni en andar buscando nada. No, ya está el denominador ahí. Entonces aquí la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 9? Cabe una sola vez. Y 1 por 4 equivale a 4. ¿De acuerdo? Ok, posteriormente entonces, para ir ya finalizando, resolvemos las operaciones que están en el numerador, y eso nos daría entonces la cantidad de 23 novenos. ¿Ya? ¿Alguien tiene duda con este ejercicio? Se veía bastante fácil, ¿cierto? Se veía más bien de manera bastante directa. No había mucho que elaborar, digamos. Vamos al desafío. ¿Pero por qué apareció? Oh, nada que ver. Ya, bueno, aquí la idea era preparar la respuesta, ir preguntándole a ustedes, pero ya aparecieron las respuestas a la vista. No sé por qué me pasó eso, pero cuando lo revisé estaba bien todavía. Ya, vamos a una pregunta tipo PTU.
en el desafío tenemos, ¿cuál de las siguientes expresiones son verdaderas? Fíjese en el primer caso, dice menos 3 al cuadrado. Y acá me gustaría que Javiera Ramos, me diga a cuánto equivale solo esa parte. Menos 3 al cuadrado. ¿A cuánto equivale? Javi, ¿estás por ahí? Parece que no está la Javi. Isidora, si estás por ahí, ¿a cuánto equivale menos 3 al cuadrado? 9. Profe, A la 9. Javiera la había escrito en el chat. Ah, ¿me escribió en el chat? Ya, ok, vamos a revisar eso más ratito. Lo que pasa es que a mí de pronto se me desaparecen elementos de la barra, entonces andarlos buscando igual me complica un poquito. Ya, pero ojo, que acá me contestaron, ¿cierto? Que menos 3 al cuadrado sería equivalente a 9. Mucho cuidado, es por eso que está trabajado paso a paso esto acá. Mire, por favor, fíjense en eso, mire ahí, se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Menos 3 al cuadrado es igual a menos 9. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué me estaría dando menos 9 y no 9? Básicamente, chiquillos, esto se trata de que el que está elevado al cuadrado no es la expresión del menos junto con el 3, sino que lo que está elevado al cuadrado es solamente el 3. El menos que está delante, de cierta manera, entre comillas, está esperando su turno. Y como usted sabe, entre el signo y el número, igual hay una multiplicación, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que primero se resuelve la potencia, 3 elevado a 2, que nos daría 9, y luego se multiplica con el signo que está delante. Y menos por más es menos, ¿de acuerdo? Que ojo, se lo voy a escribir acá en una pizarrita que tengo, a ver si me queda bien. Que ojo, que no es lo mismo que tener eso, fíjense, si yo tengo menos 3 y todo eso entre paréntesis y eso elevado al cuadrado, ahí lo que estoy diciendo con esa simbología es que el elemento es negativo, ¿ya? No está multiplicado por un menos, sino que el elemento es negativo y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, eso, ¿cómo lo voy a interpretar? Básicamente lo interpretamos como menos 3 por menos 3, ¿de acuerdo? Y eso, ahí sí me daría 9 positivo, debido a que menos por menos es más, ¿cierto? Que no es lo mismo que está acá en la pantalla. Lo que tenemos acá en la diapositiva es, sin paréntesis, menos, y a continuación, 3 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese es el motivo por el cual el resultado está siendo negativo, ¿ya? Y es por eso, ojo con esto, por eso que la pregunta es tipo PTU, para que usted lo haga pensar, ¿ya? Para que se le desarmen los sesos. Tenemos menos 3 elevado a 2 y eso elevado a 3. Cualquier persona diría, ah, pero esto es fácil porque yo sé que 2 por 3 es 6, ¿cierto? Por lo tanto, eso es igual a menos 3 elevado a 6. Menos 3 elevado a 6, ojo, es distinto que esto que está acá, ¿ya? O sea que acá, en la primera parte, en el lado izquierdo del símbolo igual, no puedo llegar y multiplicar los exponentes porque la base es negativa, ¿ya? La base tiene un menos delante, hay una multiplicación previamente a eso, hay una multiplicación con un signo. Entonces tengo que preocuparme de eso que está dentro del paréntesis en primer lugar, y después preocuparme entonces de el exponente que está afuera, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿es lo mismo lo que está en el lado izquierdo a lo que está en el lado derecho? No es lo mismo, eso es falso, porque la explicación se la acabo de dar. Menos 3 menos por 3 al cuadrado es menos 9. Y por otra parte, menos por 9 elevado a 3, que eso me va a dar cuando haya resuelto esto, ¿cierto? Menos por 3 al cuadrado es menos 9. Y menos 9 elevado a 3, que es el exponente que viene, fíjense bien ahí, ¿ah? Es el exponente que viene a continuación. Se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Resuelta la potencia de adentro del paréntesis, se eleva a 3. Y acá tenemos resuelta la potencia que está dentro del paréntesis. Y eso elevado a 3 me daría menos 729.
Sin embargo, si opero de manera directa ese menos por 3, pero todo eso elevado a 6, es decir, ojo, está entre paréntesis, este asunto entonces quiere decir que es un número negativo el que está elevado a 6. Ok, y si eso es así, entonces resolvemos menos 3 por menos 3 por menos 3, 6 veces, lo que nos daría 729 positivo. Juan Esteban, escucho tu pregunta. Profe, o sea que si en ese menos 9 elevado a 3, en vez de ese 3 hubiera sido un número par, hubiera dado positivo. Ahí sí, perdón, ¿en qué parte me dijiste? ¿Acá en el menos 9 elevado a 3? Sí. Juan Esteban, te contesto de esta forma. Mira, fíjate en esto. Esto es menos por 9 elevado a 3. O sea que en el fondo no importa el exponente, el resultado siempre habría sido negativo. ¿Ya? Porque Ya, en caso del paréntesis, si cuenta si el exponente es par o impar, ¿verdad? Muy bien, Juan Esteban. Exactamente eso es. Solo cuando está el exponente, importa si el exponente, perdón, solo cuando está el paréntesis, ahí sí importa si el exponente es par o impar. Muy bien. Esa es la lógica que se debe seguir. Excelente. Buen raciocinio. Ya. La número 2, o la segunda proposición que hay acá, 2 elevado a menos 3 y eso a 4, ¿será lo mismo que un medio elevado a 12? Acá se nos responde inmediatamente. Es verdadera porque, fíjense lo que va a suceder acá, 2 elevado a menos 3, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que se hace? Recuerde de que yo voy a hacer lo mismo que hice en el primer ejercicio cuando la base sea negativa, pero lo que es negativo ahora es el exponente. Pero ojo, eso no me impide aplicar la propiedad de multiplicación de exponentes, ¿ya? De exponente sobre exponente. ¿Ya? Que uno de ellos sea negativo no me impide aplicar esta otra propiedad. Por lo tanto, primero se aplica la propiedad de multiplicación de exponentes, ¿cierto? De exponente sobre exponente, y sabemos todos que menos 3 por 4 equivale a menos 2. Como el exponente sigue siendo negativo, le aplicamos la propiedad del inverso fraccionario. ¿Dónde nos quedaría entonces un medio? Recuerde que esto estaba dividido por 1, se gira, se invirtió, y nos queda un medio con el exponente positivo. Y acá quiero hacer una breve pausa para indicarle que esto es lo mismo que yo lo piense de esta forma. Esto es 1 elevado a 12 partido por 2 elevado a 12. ¿De acuerdo? En el fondo es lo mismo. ¿Ya? O sea, el numerador es 1 por 1 por 1 por 1, 12 veces. Y el denominador sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 12 veces también. ¿Ya? Pero obviamente la propiedad de la división y de las potencias nos permite utilizar un solo exponente para ambos elementos cuando le colocamos el paréntesis. ¿Ya? Muy bien. Y la tercera, es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Básicamente por una cuestión que ustedes aprendieron hace mucho tiempo, pero no la recuerdan muy seguido. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de esto, fíjense. Les estoy hablando de que A por B es exactamente lo mismo que B por A. Son cosas iguales, ¿cierto? Entonces acá supónganse que el menos 3 es A y el 5 es B. Eso quiere decir entonces que si el menos 3 es A y el 5 es B, al invertirlo me va a quedar exactamente la misma multiplicación. ¿Ya? Y como ya sabemos, y por lo que le dije en el ejercicio anterior, el hecho de que uno de los exponentes sea negativo o dos de los exponentes sean negativos no me impide aplicar la propiedad de multiplicar los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, menos 3 por 5, obviamente equivale a menos 15, y 5 por menos 3 va a ser igual, equivalente a menos 15. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con este caso? ¿Con alguno de los tres casos? ¿Está todo claro? Bien, esperando que sea así, entonces ya nos acercamos al final. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos? Yo le diría refrescar la memoria nomás. Isidora, ¿está por ahí? ¿Aprendió algo hoy día o no? Isidora. Sí, ¿Qué aprendió? potencias. Ya, pero
¿Algo que no supiera antes o que no tenía bien claro desde antes? ¿Que le haya quedado más claro ahora? ¿No? Es ¿Ya? que repasó lo que vimos también el año pasado con usted. Exacto, sí. Estupendo, muy bien. ¿Se recordaban entonces de las propiedades de potencia? ¿Sí? Ya, muy bien. Ojalá que las mantengamos, como les decía al comienzo, en un bolsillito ahí de la mente, de manera de tenerlos siempre a mano. ¿Ya? Estas son cosas que las vamos a estar ocupando de manera constante, sobre todo si usted decide seguir una carrera que tenga que ver con aritmética. ¿Ya? Profesor, Bueno, en todo caso, no hay ninguna carrera de la universidad en estos momentos que no tenga matemática, así que cuidado. ¿Ya? profesor, ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? profe, Diga. una consulta, ¿va a haber una guía de esa materia? ¿O es Sí, simplemente... se los voy a indicar ahora, pero espérense un poquito. Ya, profe. Bueno, les voy a dejar como tarea qué es lo que necesitamos reforzar más con respecto a las potencias. ¿Ya? Hay que dedicarse, chiquillos. Yo sé que puede costar mucho echar a andar la máquina, pero acuérdense de mí, una vez que se sienten y se pongan a rayar la hoja, se van a dar cuenta que se van a poder ir por un tubo. Pero siempre va a haber algo que se necesite reforzar más. En este caso yo diría que tal vez los que le costó levemente un poquitito más sería la transformación a expresión radical, o sea, transformar la potencia a raíz cuando el exponente es un exponente fraccionario. ¿Ya? Importante, como dice ahí, todo lo visto en la clase de hoy te servirá para la clase de matemática del día jueves 20 de agosto. Con la profesora Solange van a entrar a tierra derecho con esto, y ojo, lo más probable es que empiecen inmediatamente con problemas planteados con potencias. Y para eso, lo que les dije recién, tengo que tener acá, pero fresquito, lo que son las propiedades de potencia. ¿De acuerdo? Ok. Después de la clase formativa de ahora, debe resolver la evaluación formativa número 1. Por favor, los que no estén mirando, miren y pongan harta atención con esto, porque se puede prestar para confusión. La cual corresponde a un formulario de Google Form. La primera evaluación ya no va a ser una guía que se le va a enviar a su correo ni nada parecido. Esto está en el Google Form. Se le va a enviar el link, ¿ya? O lo pueden descargar de la página del colegio. Pero no está disponible desde hoy mismo, va a estar disponible desde mañana. ¿Ya? Quiero ser bien claro, va a estar desde mañana recién disponible el link, para que no estén reclamando que no encuentran algo o algo parecido. Desde mañana, ¿ya? Y bueno, si no lo encuentran en la página del colegio, desde mañana también me lo van a poder pedir al correo. ¿Ya? La evaluación, como dice ahí, será calificada. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también, paren bien la antenita. Al final del formulario de Google Form hay un botón que dice enviar. O sea que una vez que usted contestó toda la evaluación, igual es una evaluación cortita, así que no se preocupen mucho. Pero una vez que usted ya contestó toda la evaluación, va a aparecer abajo un botón que dice enviar. Si usted pincha ese botón, obviamente el formulario va a hacer lo que dice el botón. Se va a enviar. Por lo tanto, usted no va a tener la oportunidad de cambiar ninguna respuesta. ¿Ya? Y por lo mismo, le aconsejo, mañana, en cuanto se pueda ir al formulario, no esté esperando así ansioso, ya, ahora sí, me meto y contesto al tiro. Chiquillo, háganle un repasito, échenle una miradita a lo que acabamos de ver, ¿ya? Porque a la hora de contestar y presionar el botón enviar, les vuelvo a insistir, no hay forma de devolverse eso. Y aunque me manden correos después, me equivoqué en tal cosa o yo quería decir tal otra, cero posibilidad. Lo que usted envía es lo que se mide. ¿De acuerdo? Ojo, las reglas están claras desde ahora. ¿Ya? Ok, Demian, no te las des de dibujos animados. Ok, si hay alguna dificultad para resolver alguna parte de la evaluación, de más que me pueden enviar un correo. Y ahora, como la evaluación va a ser a través de un formulario en internet, igual voy a tener un poquitito más de tiempo para poder responder dudas, por lo tanto voy a poder estar, ahora sí voy a poder estar un poquito más pendiente de sus correos. ¿Ya? Bien, eso sería todo por hoy, mis estimados. Por favor, sigan cuidándose, se les quiere y se les respeta mucho, por lo tanto, por favor, manténganse saludables. ¿Ya? Los queremos vivos, tranquilos
y mejorando, cada día mejorando intelectualmente. Ok, eso sería todo. Nos estamos viendo y que estén súper bien. Un abrazo. Chao, profe. Vale, Chao, Mafe. profe. Chao, chao.